Buenos días a todas y todos los participantes en este encuentro y gracias por asistir. Este es el quinto encuentro sobre la actualidad latinoamericana de este ciclo promovido por Chespi. Bien, el título de este encuentro define Centroamérica como un laberinto, ¿no? Hablamos de laberinto Centroamérica. Eh, pero la nota que acompaña el programa del webinario habla de Centroamérica como un puente. Entonces, la pregunta es, ¿puede un puente ser un laberinto a la vez? En este caso, sí. El puente físico centroamericano, el istmo, se convierte en laberinto metafórico, puesto que las tensiones internas de cada país, las tensiones entre países centroamericanos y las tensiones de estos con sectores y actores de otras partes del mundo, de la región, de la misma región americana, ¿verdad? Hacen muy difícil, muy complicado encontrar una salida hacia un desarrollo regional basado en crecimiento de la competitividad regional con sostenibilidad social y ambiental. Fíjense que estos son aspectos que formaban parte de las bases del acuerdo de asociación de la Unión Europea con los países del sistema de integración centroamericano firmado en 2013 y que sigue vigente. Y el sistema de la integración centroamericana, el SICA, organismo intergubernamental, sufre desde hace años una sustancial parálisis en casi todas sus articulaciones. Ahora, un enfoque regional sería importante para Centroamérica. Recuérdense que se trata de una región compuesta por 7 países muy pequeños: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, todos juntos en superficie llegan a igualar la superficie de la sola Colombia, y la población centroamericana es casi perdón, al revés. La población es la misma de Colombia y la superficie es la mitad de Colombia. Entonces, estamos hablando de una área sumamente fragmentada. Ahora, todos los países centroamericanos están viviendo fases muy difíciles y en todo se manifiesta una creciente fragilidad del Estado de Derecho. Un caso extremo es el de Nicaragua, sometido a una dictadura dinástica que ha llevado prácticamente a la desaparición de cualquier residuo de República Democrática. Ahora bien, hablando en general, cada país articula, conforme a su contexto interno, agendas similares, al punto que uno podría pensar que son versiones criollas, versiones locales de una agenda regional, la cual agenda regional como tal no existe. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que vemos en la mesa política de todos estos países? Son inseguridad ciudadana, migraciones propias o en tránsitos y migraciones de ida y de vuelta, ¿eh? Tráfico de drogas y armas, presión extractivista sobre los recursos naturales, que es algo que afecta en primer lugar, no solamente obviamente, pero en primer lugar, primer impacto, a comunidades campesinas y de pueblos originarios. En este contexto incide también el intervencionismo de la actual administración Trump. Pensemos en las elecciones, recientes elecciones en Honduras, la clasificación de presidentes muy amigos, como es el caso de Bukele y del mismo el nuevo presidente hondureño Astura, eh, eh, presiones y reclamos sobre el canal de Panamá, mano dura contra la migración, para mencionar algunos de estos temas que, digamos, del contraste, de la confrontación, por así decirlo, Estados Unidos, Centroamérica. Ahora, esta región centroamericana es también terreno de la confrontación económica internacional entre grandes potencias, particularmente China y Estados Unidos, y esto obviamente alimenta también
los problemas que los países tienen. También repercuten del punto de vista político y económico crisis en regiones cercanas a Centroamérica, como es el Caribe, donde, solo para mencionar dos casos, el caso ya crónico de Haití y el caso de Cuba, considerando que la presión de Estados Unidos contra el régimen cubano seguramente ha alcanzado en estas semanas el nivel máximo desde hace muchos años y obviamente todo la crisis venezolana. Ahora bien, este es un menú bastante complicado y por esta razón tenemos con nosotros a la doctora Leticia Salomón, socioeconomista hondureña con profundo conocimiento sobre la región. Y a ella le hemos pedido ayudarnos a comprender los procesos que están atravesando los países centroamericanos y cómo estos procesos se colocan dentro de las dinámicas más generales de Latinoamérica. Y también tenemos con nosotros como comentarista a nuestro gran amigo Gianni Beretta, periodista del Manifesto y colaborador de Radio Popolare y otros órganos de información, que me atrevería a decir, no, sin atrevimiento, estoy seguro de lo que digo, uno de los mayores conocedores de Centroamérica en Italia y quizás Europa. Recuerdo que los participantes del público podrán participar poniendo preguntas en la chat, a través del chat, y esta pregunta la relanzaremos hacia el final, la segunda parte del encuentro para que nuestros huéspedes puedan replicar tomándola en consideración. El webinario tiene un horizonte hasta las 6 de la tarde con un margen de tolerancia digamos, ligado al tiempo necesario para contestar todas las preguntas. Y también les recuerdo que la grabación de este encuentro estará disponible a partir del próximo martes en la página web de Shakespeare. Sin más, doctora Salomón, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muy contenta de compartir en este evento de CESPI con los amigos también, Yanni y Daniel. Voy a incorporar varios elementos para tratar de profundizar en la idea del laberinto y que podamos avanzar entonces en esa especie de mirada regional con sus obstáculos y sus promesas. Podemos empezar afirmando que Centroamérica, con el paso del tiempo, va presentando un cuadro de deterioro institucional acelerado que crea fisuras profundas en los procesos democráticos. Podemos mencionar que hay menos democracia que hace 20 años, mayor fragilidad del Estado de Derecho, menos independencia de poderes y por lo tanto debilitamiento de los contrapesos, mayor corrupción y un crecimiento acelerado de la cultura de la corrupción, mayor impunidad en el desempeño político y una mayor inserción del narcotráfico en el sistema partidario. Hay 5 elementos que pueden ayudar a entender un poco lo que está ocurriendo. Podemos decir, en primer lugar, la necesidad de controlar y someter los poderes legislativo y judicial desde el poder ejecutivo, fortaleciendo tendencias autoritarias. En este sentido, podemos ver el caso de Nicaragua, con una mayoría relativa y una mayoría absoluta que le permite tomar todas las decisiones legislativas, y lo mismo ocurre en El Salvador, con un modelo de mayoría de votos a tal grado que le permite mayoría relativa para las decisiones simples y mayoría absoluta para las decisiones complejas. En el caso de Nicaragua y del Salvador, ese control desde el Ejecutivo es bastante directo y frontal. La excepción se produce en Guatemala por la debilidad institucional y, por supuesto, en Costa Rica por lo contrario, por el fortalecimiento institucional. En este sentido, podemos mencionar que se produce también en Honduras una situación similar,
pero de 2014 a 2022, en donde ese control del Ejecutivo sobre el Legislativo Judicial fue muy altísima, pero con una diferencia. En lugar de ser un partido mayoritario, era por compra de votos de la oposición para asegurar una especie de gobernabilidad política. El otro aspecto es colocar el combate de la inseguridad en el centro de la atención estatal. Es indudable que el que lo ha logrado con mayor fuerza ha sido El Salvador, pero también se ha intentado en Honduras y se está intentando en Costa Rica. Y digo intento porque no pasó a más. En el caso de Honduras, colocando un estado de excepción que afortunadamente no llegó a ser el centro o el objeto de denuncia de violación de derechos humanos, aunque obviamente los hubo, pero fue la excepción más que la regla. Y en el caso de Costa Rica, con la inauguración reciente del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, asesorado directamente por Bukele, e inclusive llegó a colocarse en medio del proceso electoral en la inauguración de la primera piedra con que iban a construir ese centro. En ese sentido, en Honduras el estado de excepción logró ayudar a reducir sustancialmente los homicidios, pero no la extorsión, que es donde participan más las pandillas locales, y ese es un fenómeno grave en materia de inseguridad que no ha podido avanzar. Otro elemento es el control de los medios de comunicación, convirtiéndolos en aliados. Este es un punto importantísimo también porque se produce un control directo en el caso de Nicaragua y un control indirecto en el caso de El Salvador. En Honduras, a diferencia de ellos dos, convirtieron a los medios de comunicación corporativos en socios incondicionales del Poder Ejecutivo. Otro elemento es conseguir el apoyo de las iglesias evangélicas y de un sector conservador de la Iglesia Católica. Y esta es una especie de novedad porque la irrupción de la religión en el campo de lo político ha sido muy pequeña en el pasado, pero en los últimos años se ha vuelto más fuerte. En el caso de Honduras es un apoyo directo, en el caso de El Salvador es un apoyo indirecto y en el de Nicaragua simplemente neutralización de la presencia y participación de las iglesias. El otro tema es la obtención del apoyo de un fuerte sector de empresarios. Este intento no se puede realizar sin el apoyo empresarial que de una u otra manera está a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. En el caso de Nicaragua hay un control total sobre los empresarios. En el caso de Guatemala, esa conveniencia, y en el caso de El Salvador es más bien la constitución de aliados de estos sectores y no tanto de neutralización e imposición. Sobre la situación social a grandes rasgos, podemos ver que se caracteriza por un fuerte proceso de polarización política e ideológica, fuerte, que lleva a la confrontación a nivel social y no solamente a nivel de partidos políticos. Por supuesto, sigue proliferando la pobreza, el desempleo, en donde se han visto avances, pero muy pocos, porque este es un tema estructural y de largo plazo y no un tema de 4 años de un gobierno. Migración acelerada, en primer lugar hacia Estados Unidos y en segundo lugar hacia Europa. Narcotráfico y maras y pandillas. Y dentro de estos dos, de narcotráfico y maras y pandillas, concebido como crimen organizado, se le suma también el tema de delincuencia común, que es la más visible y lo que las personas sienten que es una de las amenazas más graves. En estos temas que he mencionado se da un traslape con la agenda de prioridades en Estados Unidos, muy particular el tema de narcotráfico y migración. Y desde allá se han realizado 3 políticas en las cuales están hasta ahora: política de contención, en primer lugar, contención de la migración en los países y en la frontera de Estados Unidos con México; política de desarticulación,
en particular del narcotráfico, pero también de la migración, con la colaboración de los países y en algunos casos con la presencia estadounidense en la región. Y el último aspecto de esta política es la política de persecución. Y aquí entra la cuestión de la extradición de los narcotraficantes y la expulsión de los migrantes de Estados Unidos hacia estos países. Sobre la situación política podemos mencionar algunos rasgos que son importantes. Uno de ellos es el resquebrajamiento del centro político. En el caso de Honduras es un desplazamiento hacia la derecha. En el caso de El Salvador es una especie de equilibrio precario. En el caso de Nicaragua simplemente ha desaparecido. En Guatemala sobrevive en condiciones difíciles y en Costa Rica se produce un debilitamiento, cosa inusual dada la excepcionalidad de Costa Rica en relación a lo que ocurre y ha ocurrido siempre en el área centroamericana. Las elecciones como mecanismo de acceso al poder para mantener la formalidad democrática sin importar cómo. En este sentido, imponiendo la reelección, aunque esté prohibida por la Constitución, como el caso de Honduras en el 2017, logrando una reelección indefinida gracias al control parlamentario como El Salvador y Nicaragua, declarando ganadores a presidente, diputados y alcaldes sin terminar de contar los votos, gracias a las negociaciones entre líderes partidarios y el apoyo público del presidente de los Estados Unidos. Esto también es inusual. Estados Unidos siempre ha intervenido en los procesos electorales, pero esta es la primera vez que se hace de forma tan pública y directa. Entonces podemos decir que se apartan de esta tendencia Costa Rica por su fortaleza institucional y Guatemala por la movilización interna y por el apoyo externo que recibió, en particular el actual presidente cuando se produjo el triunfo electoral. El otro elemento es la intervención externa en procesos electorales internos. Mencionamos ya Honduras en el 2017, Honduras en el 2025, pero también Guatemala en el 2023, cuando Estados Unidos avaló para impedir maniobras políticas y empresariales para no reconocer los resultados de las elecciones. Costa Rica en el 2026, no por Estados Unidos, sino por Bukele, lo cual lo utilizaron de manera importante como impacto. El momento del proceso electoral más álgido, llegan a Bukele para hablar del tema de la inseguridad, que es un tema también de mucha sensibilidad en Costa Rica ahora, a excepción del resto de países centroamericanos que ya tiene varias décadas en ese tema. El otro elemento es la necesidad de controlar el poder legislativo a través de congresos o asambleas. En Nicaragua, por ejemplo, el partido de Ortega, el FCLN, controla 75 de los 91 diputados, lo que le da una mayoría relativa y absoluta. En El Salvador, el partido del presidente Bukele también tiene 54 de 60 diputados, que le da mayoría relativa y absoluta. Y en Honduras, el partido del actual gobernante tiene solo 49 de los 128, no tiene mayoría, pero con su aliado, el Partido Liberal, capitaliza 90 votos, que hace que tenga mayoría absoluta y mayoría relativa. En el caso de Guatemala, el proceso se vuelve interesante porque solamente 23 de 60 diputados controla el partido del presidente Arévalo, lo cual lo deja en condición muy precaria y de extrema negociación política con el resto de partidos y le impide a la vez impulsar todo su programa de reforma. En el caso de Costa Rica,
31 de 57 son del mismo partido del presidente, tiene mayoría relativa, pero no mayoría absoluta, y este es un elemento importante porque a raíz de las últimas elecciones, en que pensaron que podían tener también mayoría absoluta, que les permitiera impulsar toda una agenda de cambios y reformas, en particular sobre el llamado Estado Democrático de Costa Rica, al que acusan de ser culpable de todos los males que se están presentando en la actualidad. Aquí vamos a mencionar algunas perspectivas para cerrar esta presentación, y podemos decir en primer lugar que la intervención de fuerzas externas y poderes fácticos en las elecciones van afectando la legitimidad de los procesos electorales, creando en la ciudadanía un desencanto creciente sobre el proceso y sobre los resultados. En segundo lugar, la fragilidad del Estado de Derecho va de la mano con la impunidad, lo que lleva a la toma de decisiones arbitrarias que hace tambalear la democracia en toda la región. Tercer lugar, el fortalecimiento de sectores políticos conservadores en Centroamérica amenazan las conquistas sociales como el derecho a la salud, educación y respeto a los credos religiosos. En cuarto lugar, el señalamiento constante a Cuba, Nicaragua y Venezuela, llevado al extremo, termina señalando de comunistas conquistas democráticas básicas como los derechos de las mujeres, la defensa del ambiente, la lucha contra el extractivismo, la libre expresión, la mejora en las condiciones de salud y más. Algo que parecía propio de banderas progresistas logradas a través de muchos esfuerzos, tratan de ser desechadas en la actualidad, asociándolas con iniciativas comunistas, con lo cual se nota una clara tendencia conservadora. En quinto lugar, casi todos los países de Centroamérica terminarán subordinados a política de Estados Unidos orientada a tres cosas: parar la llegada de nuevos inmigrantes, expulsar a los inmigrantes del territorio de Estados Unidos y parar la presencia china en la región. Entonces, estos tres elementos ya tienen una cantidad de países alineados con mucha claridad: Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, e inclusive ayer el presidente Trump convocó a varios países de América Latina para reunirse y tratar precisamente estos puntos para lograr una especie de asociación que permita salir adelante. En sexto lugar, la utilización de recursos jurídicos para neutralizar opositores minimiza la utilización de militares y policías para la represión social, lo que marca una diferencia sustancial con respecto al pasado. Y este es un elemento importante porque antes la represión a través de militares y por supuesto de policía estaba a la orden del día para sofocar demandas sociales y demandas políticas. Eso ya no se ve de forma masiva como antes, aunque por supuesto siguen constituyéndose en el brazo armado de los políticos de turno para establecer una especie de amenaza. Y finalmente podemos decir que se ve lejana la posibilidad de establecer pactos por la democracia y de mantenerse la polarización interna. Se vuelven más lejanos los esfuerzos para lograr una Centroamérica unida. Y este es un elemento importante porque en la medida en que cada uno de los países va adoptando o profundizando sus propias características que lo distancian de los demás, se vuelve más difícil el diálogo hacia los demás países, sobre todo cuando no se puede producir un verdadero diálogo amplio, plural y tolerante al interior de estos países. Yo lo dejaría ahí, Darío. No, muchísimas gracias, doctora. Yo diría que en esta gran eh, complejidad, digamos, de temas, pero que usted ha logrado eh, eh, colocar alrededor de algunos ejes
que tienen un peso estratégico y también que facilitan la lectura de estas dinámicas, sobresalen algunos elementos que colocan muy bien Centroamérica dentro de un proceso continental latinoamericano, como es uno, la, digamos, no desaparición, pero sí una pérdida de peso de las tradicionales fuerzas conservadoras frente a una nueva derecha muy vinculada, muy acorde, digamos, al ritmo que le marca la administración Trump. Primero. Segundo, un rol creciente en sentido, diría yo, conformista, por así decirlo, no tan activo, pero sí conformista, de sectores importantes religiosos de la derecha católica, digamos, del tradicionalismo católico y de una parte importante de las iglesias pentecostales, de los evangélicos, etcétera. Me parecen estos elementos de grande. Ah, y el tercero es la pérdida creciente de confianza en la democracia de la población, que es algo que todo lo que Infobarómetro que está midiendo todo el tiempo lo que pasa en Latinoamérica, nos está señalando desde hace muchos años. Bueno, con esta riqueza de elementos de referencias, paso la pelota a Gianni, que la recoge como buen pitcher de béisbol y conociéndolo seguramente tendrá muchos elementos que nos ayudan a profundizar o a ver aspectos y detalles en este cuadro tan interesante y problemático a la vez. Gianni. Sí, debo de decir que la exposición de la doctora Leticia eh, fue impecable. Francamente, no sabría yo qué poder añadir. Iría, como decir, eh, viendo aquí desde este comienzo del año, ¿no? Así como hubo el Blitz en Venezuela, ¿no? En este comienzo del primer mes del año, en Centroamérica han pasado muchas cosas, ¿no? Y muy contradictoria entre ellos. Yo acabo de escribir una cosa sobre los estados de excepción en Centroamérica, ¿no? Ahora, sabemos que en El Salvador es permanente desde marzo de 2022. Ahí están suspendidas garantías, una cantidad de cosas. Eh, Tuvo que asumirlo por el tiempo de 30 días, por lo menos empezó con poco y ojalá se quede así realmente el mismo presidente Arevalo, que en el istmo centroamericano es el presidente más, el único presidente progresista, el único que salió de una elección con un apoyo popular verdadero, ¿eh? Al cual, el cual no logra gobernar. ¿Y por qué no logra gobernar? Porque el poder judicial no, eh, lo quisiera él mantener libre, autónomo. El problema es que el poder judicial en Guatemala depende de la oligarquía blanca histórica de este país corrupta y además no tiene ninguna, está lejos de cualquier mayoría adentro del Parlamento. ¿Qué ocurre? Que a un cierto punto las maras, las bandas juveniles intentaron abrir una negociación para aliviar sus condiciones de encarcelamiento. Arevalo no aceptó hacerlo como lo había intentado hacer y dijo sí, Bukele antes del 2022. Entonces hubo esa rebeldía. eh, Tuvo que dictar estos tres cárceles eh, se alzaron eh, y prácticamente la paradoja es que el jefe de estas bandas, que tiene 42 años,
es nada menos que el marido de la sobrina de Sandra Torres, ex primera dama, y fue la que en el balotaje del otro año Arévalo ganó de forma abrumadora. Es decir, ahí estamos en un extremo increíble. Pero que estos se levantaron tres cárceles y además mataron a 11 policías en las sedes policiales creo casi todas de la capital, pero no solamente. Esa es la paradoja de cómo el democrático y progresista Arévalo, que hasta lo han votado las organizaciones autóctonas maya, no logre gobernar este país, es realmente un desastre. No le acuso a él de nada, no quisiera estar en su lugar. A la vez, en Honduras, bueno, hay un fraude electoral, digamos, clamoroso por lo que se refiere al candidato liberal, ¿no? Ya, no hubo control de nada. No quiero decir que una buena parte de la población le hayan votado, doctora, le hayan votado a Asfura, pero ahí fue clamoroso, ¿no? El indulto y la liberación del presidente, expresidente Juan Orlando Hernández, que ahora prácticamente él fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en el, en el, en la cárcel en el tribunal de Nueva York, donde dentro de poco deben de poner bajo juicio a Nicolás Maduro. Y entonces Trump libera esto, dice que Biden se inventó que era narcotráfico, entonces que también de la lucha al narcotráfico depende quién es el narcotraficante, obviamente, ¿no? El Ecuador, por ejemplo, de forma clamorosa, este joven Novoa, eh, y creo que haya sido un sufrimiento en Honduras esta situación electoral en la cual un gobierno, digamos así, no especialmente de izquierda, pero que quisiera defender un poco de autonomía, soberanía, de democracia, intentando lastimosamente él también zonas de estado de excepción. Eh, eh, y, 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 intentaron hacer lo que se podía y de, declaran que hubo fraude electoral, pero la primera cosa que hace Asfura, paradójicamente que va a visitar a Rubio y él de origen palestino que va inmediatamente A Israel. a Netanyahu. Esta fue una cosa realmente impresionante y nadie va a su toma de posesión. Creo que la toma de posesión de verdad en Honduras será cuando regresa Juan Orlando Hernández, pero la doctora Leticia tiene que corregir eventualmente. Entonces, estamos asistiendo a cosas paradójicas y la primera cosa que decide Asfura es quitar el estado de excepción en algunas zonas de Honduras. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque los militares, el ejército y la fuerza de seguridad las controla directamente, sin ningún problema. Entonces hace lo que le da la gana. Y luego tercero, me refiero a Costa Rica, que efectivamente hubo un cambio ahí. Yo no me atrevo a decir que puedan haber habido fraude electoral, lo dudo, no sé. No creo. Yo también no creo. Tengo un ratito de no poder venir a Centroamérica porque si yo voy a Nicaragua
o si voy a El Salvador, creo que mejor que me quede aquí, ¿verdad? Después que lo que he escrito desde el 2018 en la rebeldía popular juvenil en Nicaragua, que estaba ahí, donde he vivido 30 y pico de años, y también sobre la cuestión del Salvador, sobre la cuestión de que Bukele, que conozco personalmente, que viene desde el FMLN, cuando era alcalde de San Salvador, digamos, yo en la plaza financiera de Lugano descubrí el fracaso de la adopción del Bitcoin en El Salvador. Entonces, digamos que no creo que esté tan contento conmigo, hago de menos. Pero en Costa Rica la cosa que se ha dado es que después de 40 años el partido de gobierno vuelve a tener mayoría absoluta en el Parlamento. Y esta cosa también que es una, ¿cómo diría yo? El caso clamoroso que Bukele el 15 de enero va ahí para poner la primera piedra ahí también de esta cárcel de seguridad máxima, de cómo la Fernández anuncia que habrán estado de excepción en algunas zonas del país. eh, y ahí volvemos lo mismo, es decir, control del poder judicial total y un deterioro del único país centroamericano que yo cuando vivía allá lo consideraba aburrido. Menos, hubiesen sido todos aburridos los países del istmo centroamericano de por vida. Aburrido porque no pasaba nada. Es una batuta, por supuesto, es una batuta. Pero realmente que corrupción y narcotráfico mandan ellos. Y ahí, ¿qué diferencia hay entre el manejo el control del narcotráfico entre Costa Rica y Nicaragua? Si en Nicaragua es un negocio de Estado controladísimo, ¿no? Y en Costa Rica le llamas corrupción porque es un Estado democrático todavía formalmente, pero actúa a través de los poderes fuertes políticos inclusive. Entonces, realmente es una deriva desesperante en donde, y cierro con esto, Dario Conato hablaba del SICA. El SICA tuvo una historia, algo hizo, estaba la Unión Europea detrás. Obviamente, ¿ahora qué? Y entonces, si cuando uno quisiera tener un istmo centroamericano más o menos dialogante, que inventaron el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que, bueno, hay un gasto anual que no sirve para nada, cada quien va por su cuenta, situación realmente desesperante. Cierro por último con la cuestión de China. Nosotros debemos estar atentos a ver si habrá inversión de ruta. Todos los países centroamericanos rompieron relaciones con Taiwán y la abrieron con Pekín. El único que quedó, digamos, con Taiwán es Guatemala, en donde Arévalo no se atreve a cambiar. Biden le dio inclusive una ayudita. Ahora con Trump, que quiere que... Pero digamos, para Arévalo no es cuestión prioritaria. Pero esta cosa es una cosa que hay que ver lo que pasa por lo que a Costa Rica y a Honduras especialmente se refiere, y sobre todo cierro con Panamá, donde es noticia de estas últimas 2, 3 días, se quitó el control de los puertos de entrada y salida del canal interoceánico
que estaban bajo el control de Hong Kong, de la Hutchinson. Entonces todo vuelve, y eso estamos hablando de una cosa muy estratégica, evidentemente. Vamos a ver, han habido pequeñas inversiones, no mayor cosa, en Nicaragua por parte de China, solamente ahí. Pero, digamos, esta cosa de las relaciones diplomáticas tienen un sentido formal, diplomático, pero político también. Entonces, vamos a ver lo que pasa de aquí para adelante. Muy bien, Gianni. Eh, entre eh, más leña al fuego, mejor, y más carne en la barbacoa, mejor todavía. Está muy bien, digamos, este cuadro complejo en un área que generalmente consideramos un poco, digamos, de menor interés internacional, digamos, en la observación internacional para con América Latina. Yo quería hacer una observación, después le doy la palabra nuevamente a Leticia, y señalarle a todos que está abierta la posibilidad de enviar preguntas tanto a través del chat como de la función preguntas y respuestas que tiene ahí en su pantalla Zoom. Ambos lo estamos recibiendo. No, yo quería observar esto. La cooperación italiana y la cooperación europea empeñaron sumas relevantes y también energías de primer nivel en un gran programa que se llamaba Falcone Borsellino, los nombres de dos magistrados, dos fiscales asesinados por la mafia siciliana en Italia en los años 90, eh, precisamente para formar a los cuerpos judiciales, las fiscalías, los ministerios de justicia y las fuerzas de seguridad de los países centroamericanos. Fue un gran programa que se llevó a cabo por años y precisamente tenía todo la de cómo controlar. La línea fundamental de Falcone Borsellino no era llegar, represión, guerra, esto, que era follow the money. Entonces, atención a los flujos financieros y de ahí se reconstruye todo. Fue un gran programa, pero por lo que ustedes cuentan y por lo que, y lo que cuentan es cierto, en realidad, lamentablemente, esto no logró modificar, digamos, marcar en forma positiva el desarrollo de países donde usted, doña Leticia, indicaba cómo era superposición, el control del ejecutivo sobre los demás poderes. Yo diría incluso que hay una contraposición. O sea, esto se da a partir de una contraposición contra el sistema judicial. Y esto lo hemos visto en toda Latinoamérica. Es una constante de los presidentes. Hay casos en que efectivamente la fiscalía actuaron de manera política, ¿verdad? Lo hemos visto en Brasil, lo vimos en Guatemala. Pero por lo general, cuando te tocan a un político, hay un diseño político, hay una guerra, una war, y esto abrió la puerta también a los procesos que usted mencionaba. Pero bueno, eso era nada más una mención que quería hacer porque me tocó, me crucé con ese programa, en algún momento asistí en algunos encuentros y quedé muy impresionado positivamente. Fue un rol importante que Italia tuvo y eso recuerdo que la ejecución aquí en Italia estuvo a cargo por cierto periodo de ILA, la Organización Internacional de Cooperación Ítalo-Latinoamericana. Bueno, doctora Leticia, y sucesivamente leemos las preguntas que han llegado para que ustedes le puedan dar una respuesta y con eso cerraríamos este importante encuentro. Gracias. Perfecto. No, coincido con Gianni en lo que él expuso. Quizás solo amplío un poco sobre dos temas. Uno, en el caso de Guatemala. Yo siento que la situación de Guatemala con Arévalo es bastante similar a la forma en que asumió la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Es decir, se enfrentaron a una alianza de todos estos sectores que menciono, empresa privada, iglesias, medios de comunicación, la fiscalía o el Ministerio Público, las cortes, de tal manera que todos estos crearon una especie de bloque contra lo cual fue bastante
bastante difícil avanzar y sin contar con que en el Parlamento tenían minoría como partido. Tanto Arévalo como Xiomara Castro tenían minoría, lo que les impidió aprobar varias de las ofertas que habían hecho y en particular varios intereses que tenían por sacar adelante un programa de gobierno. Entonces, ese es un elemento importante que se revela muy clarito en Guatemala cuando Arévalo está como flotando, como tratando de sobrevivir, de salir adelante con lo poco que puede, llevando al máximo el nivel de negociación en el Parlamento, en donde las fuerzas son tremendas para lograr pequeños apoyos y hacia afuera también en particular con un fuerte sector de los empresarios. En el caso de Honduras, yo creo que aquí hay un elemento importante. Fíjense que cuando un partido pierde las elecciones y empiezan a decir fue por fraude. En Honduras, y desconozco si eso ocurre en otros países de Centroamérica, que ya me voy a dedicar a investigarlo, el fraude se ha convertido en una parte sustancial del proceso de negociación política. Por ejemplo, los dos partidos tradicionales, liberales y nacionales, desde hace 15 o 20 años, se sientan a negociar. Lo primero que definen es quién gana la presidencia. Si ven que los votos van por el 60% y ya se define quién va ganando, ahí nomás paran de contar las urnas. Y esos personajes que dirigen esos dos partidos empiezan a negociar los diputados al Congreso y los alcaldes. Entonces dicen, por ejemplo, no, yo necesito tener dos diputados más por Francisco Morazán. Si me los das, yo te doy tres alcaldes y empiezan a negociar. Aunque no hayan sacado los votos, aparece un personaje ahí de diputado sin tener los votos. Entonces son las cosas increíbles. Otro que ganó, lo sacan simplemente por esa negociación de... Los antecedentes más inmediatos están en el caso de Juan Orlando Hernández en el 2017, cuando se produjo un fraude tremendo, tremendo, con los apagones, con que fallaba el sistema y que tuvo que llegar la embajadora de los Estados Unidos prácticamente a levantarle el brazo al presidente del Tribunal Electoral de ese momento para decir quién había ganado las elecciones. Pero nadie las creía porque esos objetos de negociación son reales. No se respeta la voluntad de las personas y a pesar de que la ley establece que cuando hay procesos muy cercanos hay que tener muchísimo cuidado con las solicitudes de revisión, nada de eso funcionó. Y no me refiero precisamente a nivel presidencial, sino hasta a nivel de diputados, a nivel de alcaldes. Para el caso, el alcalde de Tegucigalpa tenía las actas, las exhibió, las presentó que ganaba por unos cuantos votos y el tribunal simplemente se negó a hacer un conteo de votos para ver si es cierto que él ganaba o no. Entonces, ese tipo de cosas que ya se han vuelto muy institucionales, se vio paralizado con la presencia de un nuevo partido como era Libre. Vino a cortar esa práctica tradicional de los partidos políticos y creó una especie de incomodidad, porque estaba ahí para parar cualquier iniciativa que pudieran tomar al interior del mismo. Entonces, este proceso de institucionalización del fraude viene desde hace muchísimos años y se han acostumbrado a convivir con ello para desgracia de los ciudadanos que creen que van a votar y que su voto cuenta. Eso ya. Muy bien, no, yo diría muy mal, pero muy claro, muy interesante. Además, procesos, incluso para uno como el que le habla, que algo de esto se informa y se mantiene al día más o menos, ¿verdad? Es algo nuevo y dramático y seguramente la población lo percibe, lo sabe y esto repercute en la pérdida de credibilidad de la democracia como instrumento, lo cual es la antesana del autoritarismo, obviamente. Eh, Miren, cómo nos estamos acercando hacia el final del encuentro, es el momento de desempacar algunas preguntas que llegaron. En particular, quisiera señalarle estas dos, que son las que tenemos acá. La primera es de Luca.
que nos dice, quisiera preguntarle cómo podemos salir de este laberinto centroamericano, específicamente qué movimientos de base, si los hay, están exigiendo, están pidiendo, presionando por una mayor democracia y mayor atención hacia los problemas sociales y económicos. O sea, el rol de la sociedad civil ahí donde pueda haber. Esta es la primera. Ya le digo también la segunda, que se pueden manejar juntas, es Julio, Julio César, espero haber entendido bien. ¿De qué nos sirve todo este análisis si después de los análisis no parece que no se hace nada? O sea, después toda esta visión, ¿en qué repercute? ¿Cómo se transforma en una acción? El riesgo, dice nuestro amigo, es que todos estos análisis finalmente se hacen, pero después se vuelven parte de un conformismo generalizado. Bastante áspera, digamos, como pregunta, pero se la relanzo. La verdad que esto suena bastante complicado. Por lo siguiente. Hace muchísimos años había una gran legitimidad del máximo jerarca de la Iglesia Católica, de máximas figuras de los diferentes partidos políticos, que aunque fueran diferentes, tenían una cierta solemnidad, un cierto prestigio, por lo cual eran aceptados por diferentes sectores. Con el paso de los años todo eso se ha ido perdiendo, ya no hay voces representativas del interés general de la sociedad que puedan funcionar como figuras clave en un momento determinado en el país. Entonces han perdido legitimidad los líderes religiosos, los líderes empresariales, los grandes periodistas, que hubo otra época en que habían tremendos periodistas que con solo se sentaran a hablar y ya eran casi una escuela y un punto de convergencia de diversos sectores. Entonces, eso ha ido desapareciendo y ahora se ha generalizado una especie de cultura de la suspicacia, de la desconfianza, del no creer o de creer que todos son corruptos, todos son iguales, todos son fraudulentos, todos son narcotraficantes. Entonces, eso va llevando no solamente a un desencanto con los partidos políticos, sino un desencanto con la democracia, que le lleva a las personas a preguntarse para qué ir a votar si el voto no cuenta y que con el voto no cambia nada. Y en ese sentido me relaciono a la siguiente pregunta: ¿de qué sirven los análisis? La verdad que cada quien hace lo que puede desde sus diferentes campos. Tratamos de entender qué es lo que pasa, aportamos esa idea para los que quieran entender un poco más lo que pasa, porque si nos vamos directamente a los líderes de los partidos políticos, tienen una especie de conceptualización tan cerrada de lo que son y de lo que hacen, que simplemente no se enteran de las cosas que están haciendo mal. Entonces, a nosotros y a tantos otros dentro de las ciencias sociales que tratamos de entender lo que pasa, se analiza para ver qué está funcionando mal y en particular qué posibles salidas se puedan realizar. Yo que por lo general soy optimista, la verdad que he caído en un pesimismo tremendo en los últimos años, muy en particular por no encontrar esas iniciativas. Fíjense ustedes que inclusive los movimientos sociales, diversas organizaciones de sociedad civil que antes eran referentes o puntos de apoyo, o han desaparecido o guardan un silencio prudente ante lo que oyen, guardan una distancia, no se atreven a decir lo que pasa y mucho menos a reclamar, a demandar. Pareciera que han caído en una actitud más de sentarse a esperar qué es lo que va a hacer un gobierno, una iniciativa política, a presionar porque esos cambios se produzcan. Yo siento que eso Me puede disculpa, cambiar. doctora. Sí, No, yo me inserto porque me llegó una pregunta que no había visto antes y justamente engancha con lo que usted dice. Entonces me atrevo a vale, interrumpirla para que, y dale, Charny dale. también considera todo el paquete. Y dice, Giovanna, dice
que el debilitamiento democrático progresivo parece casi irreversible y las organizaciones de la sociedad civil se han debilitado y han sido paulatinamente silenciadas, e incluso dice que la lucha colectiva y por los valores parecen haber sido suplantadas por un individualismo imperante que prefiere sacrificar el respeto de los derechos humanos y la democracia en nombre de la seguridad personal. ¿Cómo contrarrestar esta tendencia? ¿Cómo reactivar procesos positivos? Me parece que engancha muy bien lo que usted estaba mencionando. Me inserto yo también. Sí ocurre esto en una situación realmente desesperante de las cuales nosotros somos cronistas, ¿eh? Yo ya no desde el lugar mismo, pero más de mitad de mi vida lo pasé ahí. Ahí de forma muy desesperante. Y en el hemisferio norte, donde todavía disminuyendo manda el bienestar, estamos mucho menos peor, ¿verdad? La dinámica es la misma, solamente que hasta el momento fraude electorales en los países europeos, en Estados Unidos, para las elecciones de midterm, ya no sé qué pasará, pero donde nosotros los fraudes, digamos que no los hay, pero hay una tal manipulación de los medios, de lo social, etcétera, etcétera, que en una situación en donde no, la dinámica es igual, estamos hablando del hemisferio occidental, digamos capitalístico, como se le llamaba un tiempo. La dinámica es la misma, ¿no? Entre Europa, Estados Unidos y América Latina. Las desigualdades se amplían. Eso determina pobreza, ¿verdad? Y inseguridad. ¿Y qué provocan estas cosas? Provocan migraciones, ¿no? Migraciones, violencia, y migraciones y violencias que son producidos por las desigualdades, porque se concentra la riqueza en los pocos. Estos dos argumentos a su vez alimentan las campañas electorales de la derecha contra la migración y contra la violencia, las maras, los supuestos criminales, no aquello, como se dice en Italia, dei colletti bianchi, de la gente menos, más pobre, menos apertrechada. Y entonces la derecha sube más como consenso también cuando no hay fraude, ¿no? Porque es manipulada, la manipulación. Imagínense cuando estamos hablando de América Latina, que es la región del planeta, el subcontinente más violento, con más homicidio cada 100.000 habitantes, etcétera, etcétera. Que Pues hasta en fíjate, Costa Gianni, que acaba Rica de llegar. Perdón, subió. Gianni. No, también aquí hay carne para tu plato, digamos, pan para tus dientes, como decimos acá. Desde Argentina, Alejandro nos pregunta si la situación económica, entonces pobreza, inseguridad, etcétera, de los países centroamericanos, particularmente él menciona El Salvador, pero entiendo todos, si puede ser un detonante de un descontento social que permita recuperar la democracia republicana o más bien puede ser el detonante para profundizar aspectos autoritarios. Me parece muy coherente con lo que tú estabas mencionando. Sí, Mm, no, mm, no, mire, mm. hablemos claro de en El Salvador el apoyo popular a Bukele Bukele. todavía es mayoritario, porque Ejemplo. allá en las zonas apenas periferia de San Salvador, de cualquier ciudad, allí mandaban mi taxero en San Salvador, que desde años, cada noche que él regresaba a su barrio, tenía que meter allí una platita todas las noches. Y sin hablar, digamos, de homicidios, de violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estoy conectado todavía que aquí pasó algo.
Sí, sí, vale, dale, Ya. dale, dale. Entonces, la gente se liberó de esto y tuvo un gran suspiro, pero a Bukele de las condiciones económicas de la base no le importa, pero están menos peor que antes. Atención, que esto además es un esquema que en países pequeños como poco poblados como El Salvador puede funcionar, le ha funcionado y mucha gente en la cárcel, jóvenes que nada tiene que ver con esto, pero en países ya más grandes, más poblados, que toman Bukele como modelo, son lugares donde una cosa de este estilo no podría funcionar en absoluto. Muy bien. Eh, eh, Ahora, efectivamente, lo que acaba de decir Gianni es muy cierto y nos obliga también a considerar de manera menos tradicional el concepto de mejora de condiciones económicas familiares, porque en países golpeados por las organizaciones criminales, con chantajes y coimas y mordida que hay que darle, cuotas a las organizaciones criminales para que tú puedas ejercer tu actividad económica, la desaparición de estas organizaciones significa un aumento neto de la disponibilidad económica de la familia, porque antes se te iba el 30-40% para que no te dieran, te pegaran fuego a tu negocio o a tu actividad o a tu carro. Entonces, esto es un mecanismo, obviamente no modifica las condiciones estructurales de la injusticia social, de cómo está distribuida la economía, la participación, más o menos inclusión social, etcétera. Pero es un elemento que impacta en lo que es el consenso que tiene las dimensiones que mencionaba Gianni. ¿Mm? Leticia, ¿quiere agregar algo? Sí. Ah, Fíjate que disculpe, Leticia, que una pregunta le quiero hacer, porque Honduras, yo siempre digo, es una batuta, pero tiene algo de historia detrás, que es la que menos se emancipó como Banana Republics del Istmo Centroamericano, uso decir. Pero efectivamente ahí hay, ¿cómo van con la SIEDE? Estas áreas donde invierten tecnos, la cosa más, está anche una isla también, ahí no, las que sedes, ciudades las modelo. sedes, disculpa, las cuales son renuncia de la soberanía nacional. No, es decir, Totalmente. ahí estamos, en otros países centroamericanos no hay, puede ser algo parecidito. Esa es una cosa que también hay que ver lo que pasa. Y le pregunto también la Iglesia Católica, de hecho, en Honduras, más allá de los evangélicos, apoyó Hernández, Asfura ahora, etcétera. Sí, 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 sí. Bueno, a Hernández en los 8 años que estuvo en el gobierno recibió un apoyo fuerte de las iglesias evangélicas pentecostales, más específicamente, a las cuales inclusive incorporó a puestos del gobierno, les dio cantidades específicas de dinero y se convirtieron en aliados incondicionales. La jerarquía de la Iglesia Católica, específicamente el ex cardenal y cierto sector conservador de la Iglesia Católica apoyaron a Hernández también. Entonces, en ese sentido, todo lo que hizo Hernández en esa época, incluida la aprobación de la sede, se quedaron callados y miraron para otro lado, a pesar de que ser una venta de la soberanía. Y en ese sentido, entonces, eso, a pesar de que en el Congreso se logró desarticular y derogar esa ley, hay una traba que impide que la que está funcionando allá en Roatán, en la isla de Roatán, que es al norte, pueda desaparecer. Pero este gobierno es del mismo partido de Juan Orlando y seguramente van a seguir aprobando más sedes en el país. Y si tienen la mayoría parlamentaria, que es donde se decide, yo veo bastante difícil que eso se pueda revertir. Entonces volvemos nuevamente al hecho que desde el Ejecutivo controlar el Congreso no solamente es para hacer cosas buenas y para concretar una agenda, sino también para hacer cosas malas en provecho
personal. O sea, aquí no se trata de otra cosa más que dinero, corrupción. Esa no fue una imposición de Estados Unidos a Honduras. Esa fue una transacción económica por la cual el presidente de esa época y su equipo recibieron muchísimo dinero para la aprobación de la sede. Esa es la gran vergüenza que hay en el país. Ahora, Disculpe, bien, en un país normal de la dinámica democrática, Nasrallah del Partido Liberal, que sí fue fregado por estas elecciones, ¿verdad? Eh, Él había sido al comienzo aliado en el Parlamento de la Xiomara Castro, luego abandona la lógica de un sistema político ni siquiera propiamente democrático, diría que si Nasrallah le robaron la presidencia, si él con sus diputados liberales se alía con los diputados que fueron más del porcentaje a la candidata de Libre, tiene mayoría absoluta y no permiten a Asfura presidente de gobernar, ¿no? En realidad, en tu introducción habías explicitado bien de cómo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal desde siempre es un desastre. Sí, sí, sí. La verdad, vamos a ver cómo evoluciona eso, porque el Partido Liberal ha llegado a este Congreso fragmentado. Un sector de ese partido son seguidores de Narrala y otro sector son aliados del Partido Nacional. Vamos a ver al momento de las votaciones si el Partido Liberal se une como bloque a votar con el Partido Nacional. Ahí pueden hacer y deshacer porque tienen hasta mayoría absoluta, o si una fracción se desprende, con lo cual le niega la mayoría absoluta a cualquier iniciativa del Partido Nacional y buscan alianzas con otros sectores, entre ellos Libre, que tiene un caudal de voto bastante importante para tomar decisiones. Habría que ver qué bueno, pasa. yo agradezco a nuestros excelentes relatores en sus diferentes roles, ¿verdad? De ponente principal y de comentarista, Gianni y Leticia, por esta hora sobre la punta de un iceberg, obviamente, la cumbre de un iceberg, porque ya ver la dinámica de Honduras llevaría un webinario en sí. El tema Nicaragua, que solamente hemos mencionado de paso, pero también abre en su perspectiva, puesto que la dictadura, el régimen parece estar muy tambaleante en este momento. Tienen todos los analistas ven un gran miedo frente a lo que está pasando con Cuba y con Venezuela, y grietas en el régimen. A saber, ahora, y tampoco hay que leer las cosas de una manera demasiado radicales de izquierda, derecha conservadora, lo que mencionaba Gianni sobre la entrega de parte del territorio a compañías extranjeras. Se da en Nicaragua ahora con la nueva ley sobre zonas económicas especiales, le están dando un espacio enorme a China en territorio donde prácticamente las leyes laborales, todo el código civil, etcétera, etcétera, se reduce a mínimos términos. Entonces, las líneas son prácticamente las mismas. Ahora bien, nuevamente agradecerle. Les invitaremos próximamente a que en otra iniciativa que haremos puedan dar su excelente contribución, obviamente abordando otras dimensiones de la realidad latinoamericana. Quisiera recordar que el 11 de marzo próximo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado en Argentina, vamos a tener un evento en modalidad híbrida, es decir, presencial en Chespi en la mañana del día 11 y también posibilidad de conectarse por webinario para analizar lo que fue esa dramática parte de la historia latinoamericana y lo que queda y cuáles son las enseñanzas que podemos todavía mantener de esa historia. Y antes de cerrar y agradecerle a todos los amigos y amigas que participaron con sus preguntas, que espero hayan alimentado, y veo que han alimentado bastante la discusión y la presentación, simplemente quisiera enseñarles
díganme si lo ven un momento. Aquí, eh, ¿lo ven? Esta pantalla con la página de Chespi de internet. Sí, se ve. Sì, sì, Perfecto. sì. Entonces, cuando ustedes van a partir del martes a la página Ah, de Chespi, van a la página de Chespi, ven aquí arriba, dice, perdón, aquí está esto que me lo cubre. No, bueno, van abajo, van buscando observatorio en la página, llegan al Observatorio América Latina y Caribe, entran, lo abren, van abajo en esa misma página y ahí encuentran hasta que llegan a Conveñe, es decir, encuentros públicos, ¿verdad? El apartado Conveñe. Y ahí buscarán, aquí todavía no está, la de hoy, el último webinario que tuvimos, la incertidumbre venezolana, hacen clic con el mouse encima y le aparece el anuncio del webinario con acceso YouTube. Cliquean ahí y ahí van a ver el 100% del encuentro de hoy, a partir del próximo martes. Bueno, Perfecto. y con eso nuevamente agradezco a todos los amigos del público, amigas del público, a los participantes y a nombre de Chespi, del director Daniele Friggeri, del suscrito que tengo el hábito de no presentarme nunca, Dario Conato, creo que lo han leído en algún lado, les saludo y les doy, espero verle en las próximas iniciativas. Muchas gracias y adiós.